Buenas tardes, profesoras y compañeros. Hoy día mi grupo 6 y yo vamos a exponer sobre el cognitivismo en la psicología. Para esto hemos dividido el tema en 5 puntos. El primero es definición, donde tocamos la historia y la evolución. Luego sigue principales teóricos y sus aportes. Características del enfoque cognitivo. Luego sigue las tipologías del aprendizaje. Y por último tenemos fases del proceso cognitivo y sus beneficios. Para empezar vamos a dar una definición de lo que es el cognitivismo. Básicamente es una escuela de pensamiento dentro de la rama de la psicología que estudia la cognición. ¿Qué es la cognición? Básicamente son los procesos mentales. Que esto abarca conocimiento, pensamiento, memoria, lenguaje, entre otros. Por ejemplo, un proceso mental se hace cuando uno lee un artículo o un libro. Entonces el cerebro usa la cognición para procesar las palabras, comprender su significado y recordar luego lo que uno lee o lo que ha aprendido. El cognitivismo tiene un enfoque en cómo interactúan estos procesos mentales para dar lugar a una expresión subjetiva y una experiencia subjetiva y el comportamiento humano. Una experiencia subjetiva se refiere a la forma en la que nosotros experimentamos y vivimos el mundo. Siguiente. La historia. El cognitivismo nació en 1950, tiene raíces en la filosofía, porque las ideas de Platón y Aristóteles, que eran dos filósofos quienes se interesaban por la naturaleza del conocimiento y la mente. Todo este movimiento o nuevas ideas de querer conocer en los procesos mentales nace como una revolución, un pensamiento revolucionario, y es un poco contrario a lo que vendría a ser el conductismo. El sentido de esto era conocer cómo funciona la mente y los procesos que tenía. Su evolución, desde el surgimiento, ha tenido una evolución constante y significativa con diferentes enfoques en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el cognitivismo clásico, que se centra en los procesos mentales y en cómo la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento, comparado con la mente, lo asimilan mucho a todo eso, a cómo procesa un ordenador o una computadora, y enfatiza la representación mental y el procesamiento de la información de manera secuencial. Un ejemplo del cognitivismo clásico sería recordar una lista de compras, ya que ahí tu mente sigue una secuencia mental para recordar cada ítem de lo que has apuntado para ir a comprar. El cognitivismo encarnado surgió en 1990 y enfatiza la importancia del cuerpo y la mente y que no son y el espacio, y que no son un sistema aislado. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando uno va en bicicleta, cuando monta bicicleta, la habilidad no solamente es mental, sino también física. Y esta coordinación cuerpo y mente y la interacción con el entorno demuestran que no son cosas separadas, sino que no son aisladas. Seguimos con el cognitivismo conexionista. Este es un enfoque que surgió en la década de 1980 y se basa en modelos computacionales de redes neuronales. Esto quiere decir que se basa en las redes neuronales para explicar la cognición. La información se procesa de manera distribuida y paralela y a través de conexiones entre unidades. Un ejemplo cotidiano sería reconocer caras. Nuestro cerebro utiliza activa los patrones de neuronas asociadas con características faciales y un montón de rasgos más, y sin procesar cada rasgo individualmente. Es como decir, ya sabe que ciertos rasgos forman una cara, entonces ya sabe que cuando ve a alguien, la parte de acá es un rostro. El cognitivismo social se centra en los procesos cognitivos que influyen en la interacción social, como dice su nombre, y se centra más que todo en el papel de la interacción social y la cultura en la cognición. Cuando uno, por ejemplo, aprende de una nueva cultura, está haciendo tomando en cuenta el cognitivismo social porque adquieres nuevas creencias y valores y costumbres a través de una interacción que has tenido con otro individuo o otro grupo de personas. Para finalizar esta parte, tenemos los aportes que ha tenido el cognitivismo.
ha tenido un impacto significativo en la psicología desde su surgimiento, y algunos aportes que podemos ver es el desarrollo de nuevas teorías y modelos de la mente, ya que esto ha proporcionado una comprensión más profunda de los procesos mentales. Y esto lleva a nuevas técnicas de investigación. El cognitivismo ha desarrollado nuevas técnicas como la neuroimagen, que permiten estudiar la actividad cerebral en tiempo real. Y aplicaciones prácticas, ya que las aplicaciones se dan en áreas como educación, terapia y ergonomía. Bueno, ahora voy a proceder a hablarles sobre los principales teóricos del cognitivismo y cuáles fueron sus aportes. Como primer teórico tenemos a Noam Chomsky. Él crea lo que se llama teoría generativa del lenguaje, o también llamada gramática universal. Él nos dice que los humanos nacen con una capacidad innata para el lenguaje. Él también llega a desafiar el conductismo y demuestra también que la mente tiene una estructura interna que permite el aprendizaje complejo. Luego tenemos a Ulrich Neisser. A él se lo considera como el padre del cognitivismo, pero como ya dijimos antes, en sí no hubo un padre. Él crea un libro llamado Cognitive Psychology en 1967. Este libro marca en sí un hito en la disciplina, ya que defiende un campo de estudio y establece los principales temas de investigación para los próximos años. Luego también tiene ciertos conceptos claves que son la percepción, la atención y la memoria. Ahora tenemos a George Miller. Él crea junto a Brunner el Center for Cognitive Studies de Harvard en 1960. Él en sí fue un pionero en el estudio de la memoria humana. Demuestra que la capacidad de memoria a corto plazo es limitada hasta aproximadamente 7 elementos, y desarrolla la teoría de la información y su aplicación a la psicología cognitiva. Luego tenemos a Jerome Bruner. Él se enfoca más en la cognición y el desarrollo, y estudia también la percepción y la representación mental. Él crea este concepto clave que se llama el andamiaje. El andamiaje consistía en sí consistía en que describe cómo los adultos pueden ayudar a los niños a aprender nuevas habilidades y proporcionar en sí un apoyo. Sí. Luego tenemos a Alan Newell y Herbert Simon. Ellos en sí fueron los pioneros en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. Ellos crean lo que se llama General Problem Solver, que es ahorita conocido como GPS, y también desarrollan modelos computacionales de la cognición humana. Luego tenemos a Jean Piaget. A él también se lo considera como uno de los padres de la psicología, pero yo lo voy a llamar como uno de los psicólogos cognitivos más antiguos, ya que nace en 1896. Él desarrolla el cognitivo de los niños, ya que decía que la interacción con el entorno era lo que servía para el aprendizaje y para el desarrollo. Y también crea unas etapas por las que pasan los niños al desarrollar sus habilidades. Estas etapas eran la etapa sensorial, la preoperacional, el concreto y la formal. Luego tenemos a Albert Bandura. Él se enfoca en la teoría del aprendizaje social, ya que nos dice que los niños pueden aprender comportamientos nuevos observando a otros, mayormente adultos. Y también crea el concepto de la autoeficacia. Este concepto iba sobre la creencia en de que uno tiene una capacidad de cumplir las metas que se proponen. Y por último tenemos a Lev Vygotsky. Él crea el desarrollo sociocultural del niño. Tiene esta teoría llamada zona de desarrollo próximo, en la que resalta la importancia de la interacción con el aprendizaje. Y también relaciona entre el lenguaje y la cultura y el cognitivismo. Continuando con la exposición, tenemos las características del enfoque cognitivo. Como ya habíamos mencionado al principio de nuestra exposición, este enfoque se centra en el estudio de los procesos mentales que subyacen al comportamiento humano. Lo que lo diferencia del conductismo es que este último se enfoca en las respuestas observables a estímulos externos, mientras que el enfoque cognitivo busca comprender cómo la mente procesa la información, o sea, el cómo aprendemos, recordamos, pensamos y resolvemos problemas. Las características son las siguientes. Siguiente. Bueno, primero tenemos que el enfoque cognitivo en la
psicología considera que el conocimiento no es solo un conjunto de datos, sino una herramienta funcional que nos permite planificar, establecer metas y minimizar consecuencias negativas. Este se centra en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas, en búsqueda de comprender cómo estos procesos interactúan para formar nuestra experiencia del mundo. Tenemos también que el enfoque cognitivo ve al individuo como un procesador activo de información, o sea, que el individuo interpreta y organiza la información del entorno en lugar de ser solo un simple receptor pasivo de estímulos. Además, destaca que la importancia del aprendizaje significativo, que es donde la integración de nueva información con el conocimiento previo crea un conocimiento útil y significativo. Por último, tenemos que el enfoque cognitivo se basa en la investigación empírica y el uso de métodos científicos para estudiar los procesos mentales, utilizando técnicas como la introspección, la psicofísica y la neuroimagen, los estudios del comportamiento para obtener información sobre cómo funciona la mente. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es la influencia en la educación del enfoque cognitivo, ya que este enfatiza la importancia de estrategias de aprendizaje, procesos de pensamiento y metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre lo aprendido. Por ejemplo, en el diseño de programas educativos que ayuda a la comprensión profunda, la resolución de problemas y aprendizaje significativo. Luego tenemos el tratamiento de trastornos psicológicos, que, como ya habíamos mencionado, este enfoque es fundamental en terapias como el TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, que busca identificar y modificar patrones de pensamientos negativos que contribuyen a la angustia emocional. Luego tenemos las tipologías del aprendizaje cognitivo, que es que tras la aparición de las primeras teorías han surgido nuevos estudios que han permitido desarrollar varias tipologías de aprendizaje cognitivo. Entre ellas tenemos el aprendizaje explícito e implícito, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje experimental y por último el aprendizaje cooperativo y colaborativo y el aprendizaje por observación. Fases de la teoría cognitiva de Jean Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo de desarrollo suizo Jean Piaget. Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que lo rodea. Es conocida principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, pero de hecho se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Las fases que componen el proceso son las siguientes. Asimilación. Se trata de una primera etapa en la que se asocia la información nueva con la ya existente. Por ejemplo, si comienzas a estudiar una lengua extranjera, al principio intentarás traducir todo a tu lengua materna, ya que es el idioma que principalmente conoces. Desequilibrio. Esta fase es la que sucede cuando un nuevo factor externo que no está incluido en tu esquema de reconocimiento aparece en el proceso de aprendizaje y se produce un desequilibrio. Retomando con el ejemplo anterior, imaginen que
al leer un texto en el idioma inglés no entiendes una construcción y tampoco encuentras su equivalente en tu lengua materna. Y lo más probable es que te sientas confundido y no sepas cómo interpretar. Acomodación. La acomodación, los esquemas previos, sufren una variación provocada por los factores externos para lograr el equilibrio adaptativo. Es decir, que te das cuenta de que esta construcción que no te es familiar no se puede traducir, por lo que intentas comprender su significado y su uso para poder comprenderlo. Equilibrio. Una vez que finaliza el proceso de acomodación, se comprende el conocimiento adquirido y es posible diferenciar aquello que ya conocías de lo que ha sido nuevo para ti. Volviendo al ejemplo, llega un punto en el que logras interiorizar los conceptos en inglés, por lo que no necesitarás traducirlos a tu lengua materna de manera continua para poder comprenderlos y adquirirlos. Beneficios del aprendizaje cognitivo. 1. Mejora la comprensión. La nueva información se asimila con mayor facilidad y se desarrolla una comprensión más profunda. 2. Aumenta la confianza. Al desempeñar funciones donde es necesario aplicar los conocimientos adquiridos, el individuo cuenta con una mayor confianza, ya que para aprenderlos antes tenido que comprenderlos. 3. Incrementa la habilidad para la resolución de problemas. El aprendizaje cognitivo contribuye a desarrollar las habilidades necesarias que permiten aprender de manera efectiva y resolver problemas. 4. Fomenta el aprendizaje continuo y más rápido. Al conectar el conocimiento previo con la nueva información adquirida, se aprende más rápido y con resultados más eficaces. Este método permite que las estrategias de upskilling y reskilling tengan un impacto significativo en un periodo de tiempo inferior. Estas son las fuentes que utilizamos para nuestra exposición y muchas gracias por su atención.